revisión de aspectos generales de la corteza cerebral. En eso es importante que tengan en cuenta que es una información general, ¿sí?, que pretende pretende dar como los elementos básicos de la organización y que debe ser complementada pues con los textos, con los videos que se les dan, con las recomendaciones que se les han dado. De igual manera, con los videos que tengo en mi canal sobre corteza cerebral, sobre áreas corticales. La corteza cerebral está localizada en la superficie externa del cerebro, tanto en su cara lateral o externa, como en la cara medial, como en la superficie o cara basal. Y esta corteza está organizada en lóbulos. El lóbulo frontal, en el lóbulo parietal, en el lóbulo temporal y en el lóbulo occipital. Eso cuando lo miramos en una superficie externa, eso es lo que miraríamos cuando se observa un cerebro desde su vista lateral. Y si hacemos un corte sagital y miramos la cara medial del cerebro, entonces vemos que esa corteza se extiende en la cara medial del lóbulo frontal, cara medial del lóbulo parietal, cara medial del lóbulo occipital, cara medial y cara basal del lóbulo temporal. Entonces, van a ver que varias de las áreas corticales, particularmente del lóbulo frontal, parietal y occipital, se van a extender en la cara medial de ellos mismos, del frontal, parietal y occipital. Cuando hacemos un corte sagital, visualizamos rodeando el cuerpo calloso, estructuras que hacen parte de la corteza. Entonces vemos rodeando el cuerpo calloso el giro del cíngulo, el giro subcalloso que contiene las áreas sectales y el giro parahipocampal. A todas estas estructuras que rodean el cuerpo calloso es lo que algunas personas o autores, sobre todo en el campo de la psicología, denominan el lóbulo límbico. Los lóbulos van a estar delimitados por surcos. Y dentro de esos surcos hay dos surcos que son claves para poder entender la organización morfológica del cerebro. El surco central, que me separa o delimita al lóbulo frontal del lóbulo parietal. El surco lateral, surco o fisura son dos términos que se utilizan, que me delimita o separa al lóbulo frontal del lóbulo temporal y al lóbulo parietal del lóbulo temporal. En la superficie externa del cerebro no hay una delimitación clara entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Se puede hacer por unos referentes anatómicos, pero creo que no vale la pena tenerlos en consideración en este caso. En un corte sagital sí es clara la separación entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital por el surco parieto-occipital. Esos son los lóbulos que son visibles cuando se estudia la anatomía del cerebro. Pero hay un lóbulo que para poderlo visualizar toca separar el surco lateral o surco de Silvio. Epónimos que ya deberíamos no utilizar, pero pues que se los menciono por costumbre, por tradición.
profundo al surco lateral, cuando se separa el surco lateral, encontramos el lóbulo de la ínsula. Lóbulo de la ínsula, también denominado anteriormente ínsula de Rey. Ínsula de Rey. Entonces aquí vemos en esta fotografía tomada de Wikipedia, ¿sí? Vemos la superficie externa del cerebro. Entonces en ella vamos a encontrar, lo primero que hay que tener presente es ubicar qué es anterior y qué es posterior. Esto es anterior, donde ubicamos el lóbulo frontal. El lóbulo frontal. Esto es posterior, donde ubicamos el lóbulo occipital, que generalmente se visualiza más puntiagudo que el lóbulo frontal. Entonces vemos cómo en el cerebro encontramos los surcos. Ya hemos dicho que hay unos surcos que me delimitan los lóbulos, ¿sí? Y entre surco y surco vamos a encontrar los giros. Entre surco y surco vamos a encontrar los giros. Por ejemplo, entre este que es el surco central y este que es el surco precentral, ¿sí? Por delante del surco central, el lóbulo frontal, encontramos el giro precentral, ¿sí? Acá vemos más surcos, son numerosos los surcos que se ven en el cerebro, ¿sí? Pero vamos a ver que centramos la atención en lo que pues, es más importante desde el punto de vista funcional. Entonces, los surcos delimitan giros o circunvoluciones. Algunas personas utilizan el término fisura o cisura. Yo no hago diferencia entre ellos. Entonces, profundo al surco lateral, encontramos el lóbulo de la ínsula o ínsula de Rey. Ínsula de Rey. Al hacer un corte axial u horizontal, donde estamos acá, ubicamos acá el lóbulo frontal y aquí ubicamos el lóbulo occipital. Lóbulo occipital, ¿sí? Y acá un corte coronal, donde podemos ver, bueno, en este corte coronal, este es el surco lateral. Esto es lóbulo frontal, esto es lóbulo temporal. Esto es tallo, aquí vemos el tálamo. Entonces vemos cómo la corteza corresponde a la capa de sustancia gris. La capa de sustancia gris que rodea todo el cerebro. Puede tener 3, 4, 5 milímetros, 2, 3, 4 milímetros generalmente, de espesor, ¿sí? Entonces, esa corteza está ubicada en la superficie lateral o externa del cerebro. Superficie lateral o externa del cerebro, ¿sí? En la superficie medial o interna, en la cara basal del cerebro, ¿sí? Y la mayor parte de la corteza está en lo profundo de los surcos o fisuras. Evolutivamente, el desarrollo de los mamíferos, la evolución de los mamíferos, en su gran mayoría, llevó para poder albergar en una menor área, un mayor volumen, el cerebro se plegó, se arrugó. De tal manera que la mayor parte de la corteza está en lo profundo, en la profundidad de los surcos o fisuras. Acá vemos como profundo al surco lateral encontramos el lóbulo de la ínsula. Acá lo vemos en el corte coronal, ¿sí? Profundo al surco lateral encontramos el lóbulo de la ínsula. La corteza, en su mayor extensión,
La corteza que ocupa la mayor parte de la superficie externa del cerebro en primates y en humanos corresponde a la neocorteza. Entonces, esa neocorteza la encontramos en la superficie externa y en la cara medial del cerebro y en la cara basal. Neocorteza, la mayor parte de la extensión de la superficie externa del cerebro, de la corteza que está en la cara medial y de la corteza que está en la cara basal. Vamos a ver que tenemos paleocorteza. Esa corteza tiene que ver con varios procesos sensitivos, motores, procesos mentales superiores. Neocortes, que histológicamente tiene 6 capas. La paleocorteza la encontramos principalmente rodeando al cuerpo calloso en el giro o circunvolución del cíngulo. Tiene que ver con el procesamiento de la información olfativa. Y la arquicorteza la encontramos en la base del lóbulo temporal en el hipocampo. Esa es la clasificación filogenética, que ustedes la tienen allí. Miren cómo la corteza más antigua, la corteza filogenéticamente más antigua del cerebro humano y del cerebro de primate, corresponde a la arquicorteza. Y está involucrada en el procesamiento de la memoria, ¿ya? Es una corteza que histológicamente presenta 3 capas. Entonces, debemos reconocer que evolutivamente la memoria es muy importante. Los enfoques modernos de la educación han llevado a denigrar de la memoria. Y creo que es un error que se ha cometido desde el punto de vista de la educación. O sea, la memoria es absolutamente fundamental para la supervivencia. Imagínense en un animal que se le olvide dónde está el nido, ¿ya? O la cueva donde tiene sus crías, o dónde dejó la comida, ¿sí? O no reconozca cuáles son sus críos. Entonces, de igual manera, tenemos que reconocer para que la ejercitamos, la memoria es muy importante. Por más que nos digan que tenemos en los recursos digitales, celulares, computadores, memorias, que podemos guardar, con la memoria es la que nos movemos en el día a día. Muy importante. La paleocorteza, asociada a funciones del sistema límbico, está involucrada en el procesamiento de la información olfatoria. Tiene 4 a 6 capas. La encontramos en las áreas sectales, en el giro subcalloso, en el giro del cíngulo. Y la neocorteza, como ya habíamos dicho, es la mayor parte de la corteza. Está implicada en el procesamiento de la información sensorial y motora, en las funciones mentales superiores, juicio, raciocinio, toma de decisiones, planificación, y ocupa la mayor parte del cerebro en primates y humanos. A la neocorteza, que tiene 6 capas, la llamamos isocorteza. Esos ya son conceptos estructurales. Y a la corteza que varía ese patrón de 6 capas, o sea, la arquicorteza y la paleocorteza, se le denomina alocorteza. Evolutivamente, nosotros, si reconocemos que somos producto de la evolución, entonces, y esto es muy de la psicología, esta mirada que tenemos acá. Tenemos un cerebro antiguo que involucra estructuras que contienen núcleos involucrados en procesos fundamentales, básicos para la supervivencia, como la nutrición, la digestión. A eso lo llaman el cerebro reptiliano. ¿Sí? Reptiliano. Y tiene que ver con procesos como la atención, el sueño, la actividad física, las funciones digestivas, cardiovasculares, respiratorias. Cerebro reptiliano, término de la psicología. Tenemos un cerebro
más nuevo que este es el cerebro antiguo, que lo podemos llamar, es lo que yo les mostraba en la diapositiva anterior como el cerebro límbico, el lóbulo límbico, que tiene que ver con aspectos como la motivación, la cooperación, el estrés, las emociones. Este cerebro lo compartimos con los demás grupos de vertebrados, particularmente de mamíferos. Entonces, el cerebro también que tiene mucho que ver con la parte del manejo de los instintos, de la conducta reproductiva. La cooperación está acá, que es algo fundamental dentro de esa mirada de la vida. La cooperación. O sea, no hay que dejarnos impregnar por la visión darwiniana que resalta, aunque esa no era la idea de Darwin, la lucha, la competencia, no, la cooperación, que se vuelve evidente en los momentos difíciles, tanto para los animales como para los seres humanos. El estrés, que es algo fundamental, importante para poder responder a las situaciones que nos presenta el medio. Eso es el cerebro, lo que llaman cerebro emocional, cerebro, el antiguo cerebro del mamífero. Y tenemos un cerebro nuevo, que compartimos con los demás mamíferos. Lo compartimos, pero que en humanos, es el cerebro que nos ha permitido desarrollar procesos que podemos, entre comillas, podemos decir que son exclusivos del ser humano. Aunque las investigaciones de los biólogos del comportamiento muestran que esa idea se está perdiendo. Porque en los animales se dan procesos muy complejos. Por ejemplo, en las aves, les recomiendo el libro El ingenio de los pájaros. ¿Ya? Se muestra cómo algunas aves pueden desarrollar actividades tremendamente complejas que involucran memoria operativa, ciertos niveles de razonamiento, eso apenas estamos empezando a comprender. Pero definitivamente ese cerebro nuevo, el neocortes, el cerebro nuevo, es el que nos ha permitido desarrollar el lenguaje más complejo que hay en la naturaleza. Indudablemente es el de nosotros. Entonces, este cerebro nuevo, ¿sí?, está desarrollado para todos estos procesos y de igual manera este cerebro nuevo es el que permite poner a tono a los otros cerebros para que el ser humano tenga un comportamiento adaptativo lo más apropiado a una circunstancia y no sean los instintos los que lo gobiernen. Una persona o un ser humano que se deja manejar por los instintos, ¿sí?, no está poniendo en juego todos esos procesos mentales como el raciocinio, como el juicio de los actos que tenemos que hacer. Entonces, por eso, allí puede estar la explicación de los actos de barbarie que cometen muchos seres humanos. Puede tener un componente biológico, pero no es el objetivo de esta clase. Entonces, acá en esta imagen vemos resumido eso, lo que llaman el complejo reptiliano, ¿sí?, lo que llamamos el cerebro límbico, que involucra esas zonas que rodean al cuerpo calloso, giro del cíngulo, el hipocampo, y el neocortes, la neocorteza, que como está mostrada en humanos adquiere su mayor desarrollo a nivel del lóbulo frontal, a nivel de las áreas más anteriores del lóbulo frontal. Los humanos tenemos el lóbulo frontal más desarrollado de todas las especies. Y es allí donde vamos a ver que se desarrollan esa serie de procesos. Funcionalmente, la corteza, el cerebro, la neocorteza, vamos a hablar de ella, está organizada en áreas. Entonces podemos hablar de áreas sensoriales, áreas motoras, áreas sensoriales, áreas motoras, áreas límbicas, ¿sí? Y pues podemos hablar de corteza sensitiva, corteza motora, corteza límbica, y la corteza de mayor desarrollo evolutivo, la corteza que ocupa el nivel jerárquico más alto dentro de lo que es los procesos mentales del ser humano,
son las áreas o corteza de asociación, que las encontramos en el lóbulo frontal y en el lóbulo, y la corteza que vamos a ver después del lóbulo parieto occipital, parieto temporo occipital. Entonces, esta corteza de asociación prefrontal es la que está más relacionada con aspectos de la personalidad, juicio, raciocinio, ¿ya? Planeación, motivación, predicción. Y la corteza parieto temporo occipital, ¿sí? Vamos a ver que está relacionada principalmente con el procesamiento de el lenguaje, la comprensión e ideación del lenguaje. En esta imagen vamos a mirar la organización funcional de la corteza. Entonces, esta es una imagen donde muestra dos modelos que se tienen para explicar la organización funcional de la corteza cerebral. Entonces, aquí tienen en este lado el modelo inicial, que se denomina jerárquico, funcionalmente homogéneo y en serie. Es el modelo antiguo. Y aquí tenemos el modelo más actual, que es el modelo jerárquico, funcionalmente separado y en paralelo. Si bien este es el que tenemos actualmente, este es importante para entender a este. Entonces lo vamos a ver en su conjunto. ¿Qué nos dice este modelo? Vamos a hablar de la organización de los sistemas sensoriales. Que la información proviene de los receptores sensoriales. La información proviene de los receptores sensoriales. Esa información sigue unas vías neurales que, con excepción de la olfatoria del olfato, hace relevo sináptico en el tálamo. ¿Ya? Y del tálamo la información se proyecta a las áreas primarias, a las áreas sensitivas primarias. En esas áreas sensitivas primarias se lleva a cabo la percepción de la información sensorial. Percepción que es un proceso que involucra la codificación, el reconocimiento, ¿sí?, de un determinado estímulo sensorial. Y esa información se proyecta a las áreas sensitivas secundarias. A las áreas sensitivas secundarias, donde se da un procesamiento más elevado. Las áreas sensitivas secundarias permiten darle significado a la información. Y las áreas sensitivas secundarias se proyectan a la corteza de asociación. A la corteza, donde ya le damos un significado mucho más complejo a la información. El modelo jerárquico, funcionalmente separado y en paralelo, ¿qué involucra? Involucra que la información no es solamente en serie, sino que en diferentes niveles la información se está integrada. ¿Ya? Integrada. O sea, que lo que caracteriza la información, el procesamiento de la información en el cerebro, es la tremenda interconexión de la información. ¿Sí? Es como si pensáramos en el modelo de una red, de una telaraña, o el modelo que tenemos ahora de las conexiones vía web, donde todo el mundo está interconectado a través de la web. Entonces, este modelo, funcionalmente en paralelo, involucra que, por ejemplo, a nivel del tálamo, los núcleos talámicos hacen un procesamiento de la información a través de conexiones entre ellos. De hecho, hay información que se percibe a nivel del tálamo, como por ejemplo la información de dolor. El tálamo se va a proyectar a las áreas primarias, ¿sí?, que a su vez están interconectadas entre ellas.
Las áreas primarias se proyectan o se conectan con las áreas secundarias, que de igual manera están interconectadas. Pero miren que las conexiones del tálamo en este modelo no solamente se dan a las áreas primarias, sino que también se dan a las áreas secundarias. Y las áreas secundarias presentan amplias interconexiones y van a interconectarse con las áreas de asociación. Aquellas áreas que tienen que ver sobre todo con el procesamiento del lenguaje involucrarán a la corteza parieto-temporo-occipital. ¿Sí? Aquellas funciones o procesos relacionados con aspectos de la personalidad, de las decisiones, del juicio, van a establecer conexiones con las áreas prefrontales. Entonces, las lesiones de las áreas primarias, sensitivas primarias, o a nivel de tálamo o a nivel de las vías sensoriales, puede producir o una pérdida o una disminución de la percepción de un determinado estímulo. Por ejemplo, si hablamos de la información somatoestésica, dependiendo del grado de la lesión, de la extensión de la lesión, se puede perder la sensibilidad en una determinada parte del cuerpo o esa puede estar disminuida. Para otras áreas, vamos a ver que la información no llega solamente a un hemisferio, sino que llega a ambos. Entonces no se va a perder, sino que se va a producir una disminución de la sensación. Las lesiones de las áreas secundarias, ¿sí? Cuando se lesionan las áreas secundarias, se pierde o se afecta el significado de la información. O sea, se mantiene la percepción, pero se afecta el significado de la información, ¿ya? Y las lesiones de las áreas de asociación ya trae consecuencias mucho más complejas. Por ejemplo, si son las áreas de asociación parieto-temporo-occipital o áreas sensitivas del lenguaje, se van a producir afasias sensitivas del lenguaje, donde se afecta la comprensión e ideación del lenguaje. Si se afectan las áreas prefrontales, se va a tener problemas asociados a la personalidad. Las lesiones de las áreas secundarias producen agnoxias. ¿Qué es una agnosia? Está copiado ahí textualmente, de esa dirección que hago referencia a ella ahí. Siempre hay que hacer referencia a las fuentes. Las agnosias es la incapacidad para identificar un objeto mediante un sentido o varios sentidos. Su diagnóstico es clínico. A menudo incluye la realización de pruebas neuropsicológicas con imágenes cerebrales, por ejemplo, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, para identificar la causa. El pronóstico depende de la naturaleza y la extensión de la lesión, así como de la edad del paciente. No existen tratamientos específicos, pero las terapias, sobre todo cuando tienen que ver con el habla, ¿sí?, pueden ayudar mucho a compensar los déficits. Aquí tiene mucho que ver la parte de la neurología, la parte de la neuropsicología. Y vamos a ver que las agnosias son de muy diferentes tipos. Pueden haber agnosias de la sensibilidad general, visuales, agnosias auditivas, ¿ya?, agnosias gustativas. En esta imagen está, vamos a mirar nuevamente el mismo esquema que vimos, pero de una manera gráfica. Y es importante tenerlo presente para comprender la organización, ¿ya?, particularmente en lo que es la comprensión de la información, de la corteza cerebral. Entonces aquí está representado el esquema general que siguen las vías sensoriales. Entonces todo parte de un estímulo. En este caso voy a tomar como ejemplo la visión, pero lo podemos aplicar para cualquier estímulo. Entonces partimos acá de un estímulo visual, de un estímulo que va a actuar sobre unos receptores. Los receptores hacen la transducción de la información.
convierten los estímulos en potenciales de acción. Están en los órganos de los sentidos. Y de esos receptores la información viaja al sistema nervioso central por los nervios. Y esa información, dependiendo del tipo de información, va a ser relevo sináptico en un núcleo que puede encontrarse o en la médula espinal, o en el tallo cerebral, o en el tálamo. En este caso de la información visual es en el tálamo. Luego de ese núcleo, la información va a ir al cerebro a través de un tracto. En este caso, estamos hablando de la información auditiva, visual, entonces hay un tracto que va del tálamo a la corteza, que es el tracto, las radiaciones ópticas o tracto genículo calcarino, y va a llegar la información a la corteza. La información en la corteza va a llegar a las áreas primarias, donde ya hemos dicho se da la percepción de la información, áreas secundarias, donde se da el significado de la información. Y estas áreas se interconectan con las áreas de asociación, particularmente la corteza de asociación parieto-temporo-occipital en el procesamiento de la información del lenguaje. Pero de igual manera la corteza prefrontal también está interconectada con ello. Entonces, de igual manera podemos, por ejemplo, para hablar de esto sigue, por ejemplo, el modelo de las vías sensoriales. Miramos otro ejemplo y en este esquema está representado la médula espinal, el tallo cerebral, el tálamo y la corteza. Entonces, la información parte de un estímulo que va a actuar sobre un receptor. En este caso, la información parte de un estímulo que va a llegar a la piel. Por ejemplo, siempre la primera neurona de una vía sensorial va a estar en un ganglio. Siempre va a estar en un ganglio. Entonces, todos los nervios sensoriales presentan ganglios. Para el caso, por ejemplo, del nervio olfatorio, los ganglios se encuentran en la mucosa olfatoria. Para el nervio vestíbulo coclear, en los ganglios que se encuentran en la porción petrosa. Y para el caso del ojo, vamos a ver que es un caso muy especial porque las células sensoriales que conducen la información se encuentran o se originan, los axones que conducen la información están en la retina. Entonces, va a haber un estímulo, va a haber una neurona, un nervio sensitivo que conduce la información. Esa información va a llegar a un núcleo que puede estar o en la médula espinal, si es un nervio espinal, o en el tallo cerebral, si es un nervio craneal. Entonces, la información llega a ese núcleo donde se encuentra la segunda neurona y la información en la mayor parte de casos se cruza, viaja por el lado contrario a través de un tracto que va a ser relevo sináptico en el tálamo, si es información somatoestésica en el ventral póstero lateral, si es de cuello para abajo, ventral póstero medial si es de la cara. Y la información se va a proyectar a la corteza. Entonces aquí podemos decir que, por ejemplo, el tálamo es la entrada a la conciencia en la corteza cerebral. Pero no es la única estructura donde se pueden hacer procesamientos de la información que nos lleven a niveles de conciencia. Esto que acabamos de ver es la organización de las vías sensoriales. Las vías motoras también tienen una organización. Entonces, nosotros vamos a pensar en la ejecución de un acto motor voluntario. ¿Qué hay detrás de un acto motor voluntario? Bueno, hay muchas cosas. Hay una planificación. Hay una intención, hay un propósito, hay un motivo. Eso es función principalmente de las áreas de asociación prefrontal o, para el caso del lenguaje, de las áreas de asociación parieto-temporo-occipital. Eso involucra el establecer un programa motor. ¿Cómo voy a hacer ese movimiento? ¿Cómo lo voy a hacer?
¿Cómo lo voy a planear? Y eso es función principalmente de las áreas motoras secundarias. Áreas motoras secundarias, ¿ya? Están ampliamente interconectadas con las primarias, ¿sí? Y luego de ese programa viene lo que es la ejecución del acto motor. Ejecución, que para poderlo realizar se requiere todo un patrón de movimientos. Por ejemplo, acá estamos viendo el ejemplo de abotonarse los cordones, ¿cierto? ¿Sí? De los zapatos. Puede que nos parezca muy sencillo este acto hoy en día, pero eso involucró todo un proceso de maduramiento. Entonces, esas funciones de ya viene aquí la planificación, la elaboración de un programa y luego viene la ejecución. Y dentro de la ejecución de un acto motor voluntario, digamos que la ejecución es muy importante el papel de las áreas motoras primarias por su proyección a los núcleos motores, núcleos específicos ya sea del tallo cerebral o de la médula espinal. Entonces, propósitos, ideación, motivaciones, ¿para qué hago un movimiento? Las áreas de asociación. El cómo, el programa, cómo va a ser ese proceso. Por ejemplo, si vamos a hacer un abrazo, vamos a dar un beso, ¿con qué intensidad lo voy a dar? Planificación de ese acto, las áreas motoras primarias. Y en la ejecución de ese acto motor voluntario, ojo, interviene todo el cerebro, toda la corteza, a través de las vías descendentes, las vías corticoespinales, si lo estamos ejecutando a través de un nervio espinal o de músculos del miembro superior o inferior, de las vías corticonucleares, si el movimiento se está ejecutando por acción de un nervio craneal. ¿Ya? Entonces, todo el cerebro participa. Entonces, en los movimientos, ¿sí? Las lesiones de las áreas motoras, las lesiones de los núcleos motores, ya sea de los nervios espinales, o de los nervios craneales, pues va a producir parálisis con atrofia de los músculos comprometidos por la lesión del nervio. La lesión de las áreas motoras primarias también va a producir parálisis en el lado contralateral. Y dependiendo de la condición de la persona, pues puede tener una recuperación de esa actividad. Todo depende de la condición, depende de la terapia, depende del ambiente, depende de muchas cosas. Las lesiones de las áreas motoras secundarias producen apraxias, que es la incapacidad para ejecutar movimientos aprendidos. Y ya las lesiones de las áreas de asociación, pues dependiendo, entonces vamos a hablar de afasias del lenguaje o aspectos ya muy complejos de la personalidad. Entonces, todo esto es un proceso que se va desarrollando a lo largo del tiempo, desde que nacemos hasta que morimos. Y dentro de eso es importante tener presente que tenemos dos cerebros, un cerebro derecho, un cerebro izquierdo. Y las funciones de ellos no son idénticas. Morfológicamente son muy idénticos, aunque pueden haber variaciones. Pero desde el punto de vista funcional son diferentes. Generalmente, entonces, en lo que tiene que ver con la percepción de la información sensorial, hay información que se percibe en el lado contrario, por ejemplo, la información de sensibilidad general. Si es del lado izquierdo, se percibe en el lado derecho. Pero si la información es visual o auditiva, esa información se va a percibir en ambos hemisferios, con patrones que hay que estudiar con mayor detalle. Y hay funciones, por ejemplo, que se dice que son más, por ejemplo, el lenguaje hablado y escrito, ¿ya? Es más dominante en la mayor parte de personas en el hemisferio izquierdo. Y se dice que la creatividad, la capacidad de crear, de innovar, es más del hemisferio derecho. Entonces, eso nos lleva a que vamos a encontrar unas áreas. Esa corteza va a estar organizada en áreas ubicadas en diferentes giros. Vamos a ver cómo esas
que todavía llamamos áreas de Brodmann, esas áreas que se encuentran en la superficie externa, las vamos a encontrar también en la superficie medial. Entonces, en la siguiente presentación vamos a mirar en más detalle cada una de estas funciones. Entonces,